Después de 2 años, sí, 2 años, volvemos a reanudar los temas de los misterios de Babilonia. Y vamos a hacerlo justo donde lo dejamos. Evidentemente es una serie que, si Dios quiere, va a traer muchísimas cosas que van a ser de gran beneficio. Y recordad que lo dejamos haciendo un retroceso en la historia. Volvimos a los orígenes prácticamente de todo, de cuando hubo la rebelión en el cielo y qué aconteció. Hoy vamos a seguir con eso. Pero todo esto, una vez más, vale la pena recordarlo. Si hemos hecho este retroceso en el tiempo, es porque nos va a servir para determinar posteriormente grandes significaciones que a veces pasan desapercibidas, pero que nos van a servir para ir, cómo no, comprendiendo mucho mejor los misterios de Babilonia que llegan hasta nuestros días. Pero cuidado, una vez más, ese origen no fue solo en Babilonia, ya proviene del mismísimo cielo, y no por parte divina, precisamente. Pero todo ello nos va a servir para comprender, para ir encajando muchas piezas del puzzle, y que a muchos, a lo largo de toda esta saga de conferencias, les va a sorprender. Pero es que hay que destapar las artimañas de Satanás. Vamos a empezar. Como veis, en la portada os hemos puesto la constelación de Orión, porque pasando por allí hay el trono de Dios, el cielo. Y de allí surgió absolutamente todo lo que nos implica directamente a nosotros, pero cuidado, también a todo el universo creado. Y vais a ver hoy cómo Ellen White llegó a escribir sobre todo ello. Habéis visto a mi espalda que había una imagen que era un dragón un poco extraño quizás para como entendemos nosotros a los dragones. Parecía que tenía 4 patas, pero en forma de dragón. Miradlo bien, ¿lo veis aquí? Todo esto estaba en la misma puerta de Ishtar, en la misma donde aparecían los leones, que también estaban en las otras conferencias que os puse a mi espalda. ¿Por qué el dragón hoy? Bueno, cuando vayamos leyendo lo de hoy, más todo lo que vayamos presentando, entenderéis una vez más la simbología tan importante del dragón. Y eso ya empezará a cuadraros realmente en por qué todas esas religiones paganas orientales tienen tanta implicación las figuras de los dragones. Pero bien, todo en su momento. Vamos a empezar directamente por la lectura de Patriarcas y Profetas, donde lo dejamos en la página 17, hablando del origen del mal, que algunas personas pueden pensar, bueno, esto pasó aquí en la tierra, el origen del mal en algún momento ya estaba espontáneo en nosotros. No, esto viene de antes. Si no recordáis cómo terminó la anterior conferencia, haced un leve repaso y poneos a oír lo que ahora vamos a leer. El espíritu de descontento así encendido hacía su funesta obra en el cielo. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Ya veis, querían entrar en esos designios de Dios que antes no se planteaban siquiera, pero a raíz de la rebelión de Lucifer, que les va diciendo cosas, empiezan a pensar también, bueno, yo también quiero conocer eso. Y así, uno tras otro, y muchos de ellos. Pero que además, ¿qué les desagradaba? La idea de exaltar a Cristo. Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer de que él tuviese igual autoridad que el Hijo de Dios. Fijaos, es la pretensión de Lucifer, era esta en ese momento, ser igual que Cristo. Pero los ángeles que permanecieron leales y fieles apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino
y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Ya veis, ellos no lo daban por perdido, ¿eh? Querían que Lucifer recapacitara, que se diera cuenta de que lo que hacía no cuadraba. Pero mirad cómo continúa. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Y ya sabemos que la creación viene dada precisamente por el mismo Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, en el cielo, que así se mostró. Pues esto no les gustaba mucho, sobre todo a Satanás, ¿eh? Siempre estuvo a la diestra del Padre. Cuando dice siempre, es siempre, eternamente. ¿Tenían origen Cristo? ¿Fue hecho por el Padre? ¿De algún modo salió del Padre? No, no. Estaba siempre a su lado, desde el inicio. ¿Qué inicio? Ni lo sabemos porque no hubo inicio. Imaginaos, ¿cómo entonces alguien puede pensar que Cristo sale directamente del Padre? Mirad qué más nos va contando ahora. Siempre estuvo a la diestra del Padre, su supremacía, tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida. ¿Por qué debía haber ahora discordia? Los ángeles leales podían ver solo terribles consecuencias como resultado de esta disensión, y con férvidas súplicas aconsejaron a los descontentos que renunciasen a su propósito y se mostrasen leales a Dios mediante la fidelidad a su gobierno. ¿Cómo insistían, los ángeles? Si todo iba bien, ¿por qué ahora liar todo esto? Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. Sí, no creáis que fue cosa de 4 días, Por mucho tiempo lo soportó. Y algunos pueden decir, ¿y por qué no cortó enseguida con todo esto? Antes de que se liara mucho más. Mirad cómo va explicando todo ello. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Sí, era misterioso. Nunca había sucedido algo así. ¿Cómo surge eso? Pero fijaos que eso misterioso es lo que después Satanás va transmitiendo al ser humano. Por eso los misterios de Babilonia, porque siempre es algo que cuesta captar, entender, queda como un misterio, pero que él ya se ha esforzado en dar explicaciones a ese tipo de misterios que luego abarca tantas cosas y que afecta directamente al ser humano. Sigue diciendo. Lucifer mismo, al principio, no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. Qué interesante, ¿eh? No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Se le avisó, Se le avisó. Él no veía las consecuencias de todo esto. Él se daba cuenta de que esos pensamientos no eran nada buenos, pero no los frenó, no los desestimó, los siguió abrazando y no solo eso, fortaleciendo, creciendo y compartiendo, vais a verlo aún más. Pero fue avisado, Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Quedó convencido. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, como dice el Salmo 145, 17. Que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Aún no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín cubridor, si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran
plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Reconociendo la sabiduría del Creador. ¿Quién era el Creador? Bueno, decimos Dios es el que creó, pero en concreto, ¿qué persona de las tres divinas fue la que materializó la creación? Fue Cristo. Bueno, pues aquí él estaba en ese intermedio de sigo adelante, me detengo, vuelvo atrás. Y mirad qué más nos dice. Había llegado el momento de hacer una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Y ahora un momento de reflexión. ¿Cuántas veces como humanos tenemos esa misma imagen impresa en nuestro carácter? Que no reconocemos que una cosa la hacemos mal y en vez de dar nuestro brazo a torcer, por orgullo no nos da la gana de volver atrás y reconocer lo mal que lo hemos hecho. Y buscamos excusas. Fijaos, el carácter de Satanás, ¿sobre quién se ha transmitido? Sobre la humanidad. ¿Y por qué? Si fuimos creados perfectos. Por causa de la transgresión, el pecado. Vamos a ver qué más va contando. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente al tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. ¡Qué sacrificio tan grande! Un creador compasivo, anhelante de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse, pero su misericordia fue mal interpretada. Ya veis, si estaba dispuesto Dios a volverlo a poner en su lugar como querubín cubridor o protector, y aún y así no hubo forma. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el Rey del universo aún accedería a sus exigencias. Vaya planteamiento mental, superioridad sobre Dios. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su Creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Vaya panorama. Por orgullo siguió adelante. Pasó de ser Lucifer, el portador de luz, a Satanás, que quiere decir adversario. Y todo lo destinó, todo su esfuerzo, a hacer sucumbir el poder de Dios. ¿Cómo continuó todo ello? Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia tanto hacia él como hacia toda la hueste celestial, y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Había decidido reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle, y prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo cuya tutela todos gozarían de libertad. ¿No os recuerda todo lo que hemos presentado en los temas de espiritismo? Lo mismo que ha estado diciendo a la humanidad, es lo mismo que ya dijo a los ángeles para que le siguieran en rebelión. ¿Y cuántos no picaron el anzuelo? Mirad cómo lo describe.
gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarle como su caudillo. Engreído por el favor que recibieran sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la hueste celestial. Vaya aspiraciones, y con qué maquinaciones quería conseguirlo. Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Les presentaron lo que resultaría inevitable en caso de rehusarse. El que los había creado podía vencerlos y castigar severamente su rebelde osadía. Ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina tan sagrada como Dios mismo. Fijaos lo que está diciendo aquí, Los seres humanos tenemos un código, los 10 mandamientos, es una ley para la humanidad. Pero ¿y en el cielo? ¿Había algún tipo de ley también? Pues sí, también había ley en el cielo, evidentemente adaptada a la situación del cielo, distinta a la situación de la tierra. Pero había una ley que cumplir, si no también había transgresión. Y mirad por dónde, ¿qué había hecho él? Transgredirla y enseñar que si se transgredía, qué bien iría todo, ¿verdad? Qué triste. Todo por querer ser igual a Dios mismo. Los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. No olvidemos esto. Los ángeles, los que fueron fieles, seguían insistiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente amaban a sus compañeros. Los amaban y hacían todo para que regresaran a la verdad con Cristo, al lado de Dios, y dejaran todo eso sus compañeros de una vez por todas. ¿Lo consiguieron? Mirad qué más nos va diciendo. Y atención, porque nos irá aclarando un montón de conceptos que tantas veces la gente se pregunta y no sabe qué respuesta dar ante ello. Primero de todo dice, ningún ángel podía oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada como Dios mismo. Por tanto, esa ley es sagrada, porque el carácter de Dios es sagrado, es santo, igual que su ley. Y cuando dice, advirtieron y aconsejaron a todos que hiciesen oídos sordos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna, y a confesar el error de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divinas. Lo hicieron todo, avisaron a sus compañeros, el resto de ángeles, no le hagáis caso, y al mismo Satanás, que, prácticamente ya se convertía en Satanás, ahí se le nombra aún como Lucifer, también, no, pero él siguió. Y lo peor es que otros, y muchos, lo siguieron en su rebelión. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiese en el favor del Padre y del Hijo. Muchos, dice que estaban dispuestos, pero Lucifer tenía otro engaño listo. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría, cuando a él se le había dicho que podría volver a ser instaurado de nuevo en su puesto. Habría perdón, y él les hacía creer que eso no sería ya posible. Qué fuerte, Declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados. En cuanto a él se refería, estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo. Manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado. Aún seguía insistiendo en que lo suyo era una causa justa, mintiendo, adrede, todo por orgullo, y los demás tragándoselo. Pero ya veis, esto nos indica algo. Muchos estaban dispuestos a arrepentirse, cambiar, regresar a Dios de lleno. Esto nos va a dar una muestra y una indicación
de que realmente entre los ángeles caídos, los que siguieron a Satanás en la rebelión, no todos llegaron a ese colmo de supermaldad como otros sí hicieron. Por tanto, entre los ángeles caídos, no digamos que hay buenos, porque no son buenos, porque se han apartado de Dios, pero hay algunos que son más terribles que otros. ¿Entendéis el por qué a veces hay ciertos textos bíblicos que nos muestran cómo realmente unos son más poderosos que otros y aún van más allá y tienen que ser retenidos? Pues porque es que si no, sería el caos absoluto ya, y el Señor no puede permitir eso. Pero qué interesante cuando estamos viendo cada detalle de lo que aquí se dice. Es impresionante. Y mirad cómo continúa ahora. En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Sí, llegó el punto en que ya era el colmo de los colmos y ya no podía dar marcha atrás. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubiesen atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Estuvieron a punto algunos, a punto de retroceder, pero el orgullo y el amor a Lucifer, que era su jefe, y además ese deseo de libertad ilimitada, a saber qué imaginaban que podían hacer con una libertad ilimitada, o sea, un libertinaje. Pues todo eso hizo que al final rechazaran lo que sus compañeros les estaban diciendo. Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una activa rebelión. Sí, de espíritu de desafecto pasa activa rebelión. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fuesen vistas por todos. Sí, si la cosa se hubiese truncado antes, porque Dios hubiese cortado, se habría manifestado realmente lo que ocasionó lo que Satanás estaba haciendo, todo lo que llegaría a provocar, a causar. Y Dios aguantó y esperó, pero al final todo fue surgiendo. Y mirad ahora cómo va diciendo aún más cosas que muchas personas tantas veces me preguntan y que aquí queda claramente expresado. Mirad. Era necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud, para que su verdadera naturaleza y tendencia fuesen vistas por todos. Y algunos dirán, ¿por todos? Por todos los ángeles, porque no hay más vida en el universo. ¿Sí? Mirad. Como querubín ungido, Lucifer había sido altamente exaltado, era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa. El gobierno de Dios incluía no solo los habitantes del cielo, sino también los de todos los mundos que había creado. Y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos. Sí, y no mundos deshabitados, sino mundos habitados donde Dios creó también seres. Él había presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines. Lo mismo que ahora, sofismas y engaños para lograr sus fines, sus objetivos. Su poder para engañar era enorme. Disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Siempre el misterio, Hasta que ésta no estuviese plenamente desarrollada, no podría manifestarse cuán mala era, ni su desafecto sería visto como rebelión. Aun los ángeles leales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. Aún quedaba como misterio todo esto.
¿Hasta dónde llegaría esta situación? ¿Qué llegaría a causar? Ni se lo imaginaban aún, ¿eh? Veían que esto no era nada bueno y que sería algo realmente malo, pero ¿imaginaban hasta qué punto? No, ni se lo imaginaban. Pero ya veis, Satanás jugaba con algo que Dios no haría nunca, y era engañar, mentir. Satanás sí podía hacerlo. Dios, claro que podría haberlo hecho, pero eso va contra su naturaleza. Evidentemente eso no lo iba a hacer. Por tanto, Satanás en ese sentido jugaba con ventaja, una ventaja tramposa, pero que utilizó y que le dio su fruto, ¿eh? Pero Dios no podía jugar a eso. Dios por eso tuvo que permitir que todas las cosas fueran pasando, para que se mostrara realmente la verdad y que lo que realmente hacía Lucifer era engañar, era mentir. Y vaya consecuencias tuvo. ¿Pero os dais cuenta de todo esto? Si él conseguía arrastrar a todos los ángeles con él, automáticamente pensaba que el resto de mundos creados podían también aceptar sus planteamientos y, por tanto, rebelarse todos contra el orden establecido por Dios y directamente contra Dios mismo, contra su Creador. ¿Nos damos cuenta qué magnitud tenía esto? Esto no solo ha afectado a los seres humanos de la Tierra, ha afectado a los seres humanos del resto del universo. Pero uno de aquí hemos pecado, planeta Tierra, y otros de allí nunca han pecado, no cayeron. Esa es la gran diferencia. De ahí los problemas de esta Tierra, y de ahí que somos un espectáculo, un teatro al universo, porque todo lo que aquí se hace y transcurre, los ojos de todos ellos están puestos aquí, sobre nosotros, porque saben lo que se está jugando y sufren por nosotros, porque ellos jamás aceptaron esos engaños satánicos. Tuvieron prueba, porque tienen prueba también ellos allí para caer o no, para seguir o no fieles a Dios, pero no han caído. ¿Y nosotros para ellos qué somos? Pues el ejemplo más claro de lo que es aceptar lo que Satanás propone. ¿Y creéis que viendo 6.000 años de ruina sobre este planeta, sobre las personas, sobre todo en general, van a caer viendo esto? ¿Van a caer cuando vieron hasta dónde llegó Satanás en su rebelión para asesinar a Cristo en la cruz? ¿Su Creador al que tanto aman? No, ellos ya no van a caer nunca. Pero nosotros debemos aprender una lección que nos debe servir para ahora y que nos puede dar la eternidad. De lo contrario, adiós muy buenas, se acabó. El texto va hablando cosas realmente interesantes. Bueno, yo no sé si alguna vez vosotros habíais visto todo esto en la gran magnitud, en lo que llega a ser trascendental no solo para nosotros, sino para el universo entero. Mirad ahora cómo continúa. Mirad, volvemos a centrarnos en este apartado. Él había presentado su punto de vista astutamente. Fijaos, se puede presentar las cosas de un modo que la gente pueda colarle todo a la perfección. Mal presentado, para nada, pero él era astuto, supo hacerlo, supo jugar con ellos, haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines. Por tanto, fijaos que esos sofismas y engaños que él utilizó, quedaos con esto, porque es lo que iremos viendo a través de toda la serie de los misterios de Babilonia. Y va diciendo, su poder para engañar era enorme. Entonces, y ahora después de todos estos años, ¿creéis que no ha aumentado su poder para engañar? Siempre se dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es así. Cada vez ha aprendido a hacerlo mejor, a perfeccionar su maldito arte. Disfrazándose con un manto de mentira había obtenido una ventaja. Era la forma de vencer. Sí, tanto como pudiera, con un manto de mentira.
Todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Los ángeles no podían llegar a discernirlo absolutamente todo. Se olían, pero no discernían todo. Hasta que ésta no estuviese plenamente desarrollada, no podría manifestarse cuán mala era, ni su desafecto sería visto como rebelión. Si Dios, una vez más he de decir, hubiese cortado con esto, ¿no quedarían dudas en el universo de la justicia de Dios, de su carácter de bondad, de su misericordia? Sí, quedarían dudas. Por tanto, debía pasar tiempo hasta que se mostrara todo como auténtica rebelión, y una rebelión para nada lógica. Aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter, ni ver a dónde se encaminaba su obra. ¿De verdad creéis que ellos imaginaban que Cristo llegaría a morir en la cruz para salvar a la humanidad y que pasarían aún 2000 años después y habría un milenio y al final de ese milenio habría la destrucción de Satanás y sus ángeles y de todos los impíos? De esto no tenían ni idea, porque el plan de salvación aún no se había manifestado. Sí, claro que Dios lo sabía, pero el plan de salvación no fue manifestado hasta cierto momento. Al principio Lucifer había encauzado sus tentaciones de tal manera que él mismo no se comprometía. Sí, no se comprometía. A los ángeles, a quienes no pudo atraer completamente a su lado, los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales, o sea, los hacía sentir culpables por no estar todos en un mismo sentir. Pero en un mismo sentir, por cierto, ya veis de qué tipo, nada bueno, pero mostrándolo como bueno lo suyo. Acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía. Vaya forma de hacer las cosas. Su política era confundirlos con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios, buscando confusión. Babilonia cubría de misterio todo lo sencillo y por medio de astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová. Misterio en todo lo sencillo. Y su elevada posición, tan íntimamente relacionada con el gobierno divino, daba mayor fuerza a sus pretensiones. Claro, si ha estado al lado de Dios, si ha sido su mano derecha, para que nos entendamos, pues lógico que lo que diga, esto debe tener mucho peso, él conocerá muy bien las cosas, ¿no? Y con esto jugaba. Dios podía emplear solo aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque su carácter, el de Dios, es así. Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, la lisonja y el engaño. Había procurado falsear la palabra de Dios y había tergiversado el plan de gobierno divino, alegando que el Creador no obraba con justicia al imponer leyes a los ángeles. ¿Veis? Leyes a los ángeles. Que al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas buscaba solamente su propia exaltación. Por lo tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Sí, ante todo el universo donde hay vida creada por Dios. El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos. Sí, no solo por los ángeles del cielo, sino por los habitantes de todos los mundos del universo. Debía dársele tiempo suficiente para que se revelase por medio de sus propias obras inicuas. Como tantas veces decimos, el tiempo dará la razón, ¿no? Pues sí. La discordia que su propio proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. Todo lo malo, decía, era resultado de la administración divina, o sea que Dios hacía las cosas mal. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Bueno, era más listo que Dios, ya veis, qué cosas. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Es que esto no es poco, ¿eh? ¿Y qué ha hecho en la tierra? Lo mismo
mejorar los estatutos de Dios hacia el hombre, los 10 mandamientos, claro que los ha mejorado, según su punto de vista. Teóricamente, eso es lo que muestra al mundo. En mentira, que eso es una mejora. ¿Qué hizo el papado? Cambiar los mandamientos de Dios. Son una mejora. Claro, mira por dónde. Suprimo el mandamiento de las imágenes y es una mejora. Sí, porque viendo imágenes te vas a acercar más a Dios. Sí. Y otra mejora, cambiar el día de reposo. Pongamos santificar las fiestas y no el sábado, y instaurar el domingo como día de reposo, y a partir de aquí se ha mejorado todo lo divino. ¿Os dais cuenta? No hay nada nuevo bajo el sol ni bajo el cielo, porque lo que hizo en el cielo lo ha pasado a la tierra, una vez más, y fijaos, ¿a través de quién básicamente? Recordad, esto se llama los misterios de Babilonia, y Babilonia ya no existe, pero alguien ha hecho precisamente lo que ya provenía de Babilonia, instaurándose en años posteriores hasta nuestros días y un poco más allá. ¿Y qué institución ha hecho eso? Ya lo habéis visto, ¿no? Vamos a seguir. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viese el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. Aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló, puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y benévolo. Sí, Dios no quiere que las personas le sirvan por un terror y ya está. No quiere esto. Dios quiere amor, que lo reconozcan como el que es. Y a partir de aquí, seguirlo y que amarlo, ¿cómo no? Y esto es lo que Satanás no puede conseguir, que a él se lo siga por amor. Realmente puede prometer muchas cosas a los que lo siguen, pero realmente ahí hay amor, para nada. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podrían haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Imaginaos, lo aniquila de repente cuando se produce la rebelión y ¿cómo se queda el universo ante eso? Uy, aquí, si dices algo contrario, ¡pam!, se te corta. ¿Hubiesen amado a Dios así? ¿Se hubiesen dado cuenta de la manipulación que Satanás estaba ejerciendo sobre las mentes de todos ellos? No. Por eso tuvo que dejar que las cosas pasaran. Va diciendo más aún, mirad. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Fijaos, esto debe servir a través de los siglos sin fin, o sea, la eternidad. La lección se va a aprender por siempre. ¿Se volverá a caer en lo mismo? No. La lección habrá quedado más claramente aprendida que de cualquier otro modo hubiese sido posible. Por eso el Señor debió dejar pasar el tiempo, para que las obras de verdad de Satanás se mostraran, que su carácter, sus mentiras, surgiesen a la plena luz. Y aún estamos en ese tiempo. Sí, todo se manifestó de un modo tremendo cuando ya empezó el mal en la tierra. Claro que sí, el primer asesinato incluso. Caín, Abel, lo recordáis, ¿no?
Pero eso no es todo. Llega Cristo y muere en la cruz, y eso ya es el colmo de los colmos. Pero fijaos, Dios aún sigue mostrando que hay que dejar pasar un tiempo más para llegar a otra consumación de todo este aspecto. Dios es sabio, Dios sabe el por qué es necesario que pase todo eso. Nosotros estamos hartos de pasar años y años a través de esta tierra, en generaciones, viendo cómo todo es un desastre. Pero aún no es suficiente, porque aún debe manifestarse algo más al fin de los tiempos, de los cuales estamos tan cerca. Pero recordad, esto no va a terminar con la segunda venida de Jesús. Esto se va a prolongar 1000 años más, de un modo distinto. Sí, porque nosotros estaremos en el cielo, pero aquí, ¿quién va a quedar? Satanás y sus ángeles. Solos. Los humanos estarán, el resto de los que no han ido al cielo, muertos. ¿Y por qué deja pasar ese tiempo el Señor? Porque después viene la resurrección, y mientras en el cielo se ha ido mostrando los juicios, el veredicto de Dios de que esas personas no podían ser salvas, mientras hemos comprobado esos veredictos de Dios durante 1000 años, volvemos aquí. Y mientras Satanás, esos 1000 años, para él habrán sido un tormento mental, porque no podrá ir a engañar a otros mundos, no podrá. Y estará solo rodeado de sus ángeles caídos, que con su carácter también, ya os podéis imaginar, qué infierno de 1000 años tendrán tratándose entre ellos, porque se darán cuenta que es de todo lo que han perdido en el cielo, de la que han liado por seguir a Satanás, pero aún estarán en plena rebelión. Y luego del milenio, ¿qué acontece? Desciende la Nueva Jerusalén, y los salvos vendrán también con Dios, y el trono de Dios estará aquí en la tierra. Y entonces hay la resurrección de los impíos, y Satanás dirá, yo os he resucitado, cuando es mentira también. ¿Y qué van a decidir hacer? Atacar la santa ciudad para derrocar a Dios y también, cómo no, eliminar al pueblo suyo. ¿Y lo van a conseguir? No. Y allí va a ser su fin. Todo tiene su tiempo. Y ese tiempo precisamente consta para el ser humano de 6000 años desde la entrada del pecado, y luego otro milenio en el cual va a hacer estos 7000 años, y todo va a concluir. El 7 con la perfección se acabó. El mal dejará de ser. Por siempre, no por un momento, por la eternidad. Una vez más los números de Dios. Por eso tenemos la semana de 7 días con el sábado como reposo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que explicar esta analogía para comprender el por qué Dios hizo todo en 7 días? Porque nos estaba dando una lección de todo lo que iba a pasar. Y el sábado como ese reposo milenial. Y aún tanta gente no ha entendido eso. En fin, vamos a seguir. La influencia del engañador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por tanto, aún habría rebelión de no haber hecho las cosas Dios de ese modo. Para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollase más ampliamente sus principios. Fijaos, el tiempo debía dar la muestra de que Satanás no se quedaba solo con lo que hizo, sino que aún iría a más. Para que todos los seres creados pudiesen reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. Y así va a ser, inmutabilidad de la ley de Dios por siempre. Por tanto, Satanás plenamente desenmascarado, el mal plenamente desenmascarado. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo, a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias.
los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres iban a demostrar qué resultado se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Por tanto, ya veis, esto ha sido necesario que haya pasado y que termine de pasar, de acontecer, porque vamos a aprender una lección por la eternidad todos, los humanos de la tierra y los seres creados por Dios en todo el cielo y en todo el universo. Lección aprendida. Por desgracia, a veces parece que aún no hemos aprendido esa lección, porque seguimos compartiendo con el pecado. Por tanto, compartimos con Satanás. Y esto no puede ser. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Los ángeles no lo veían, ¿eh? Dios sí. Aquel en cuya presencia los misterios del pasado y del futuro son manifiestos, más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Aunque haya nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Salmo 97:2. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Textos clarísimos, no dejan lugar a dudas. Dios es Dios, y Dios es amor, y Dios es Dios de verdad, no hay iniquidad en él, es justo, es recto. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Que el bien prevalecerá porque Él es Dios. ¿Habrá continuidad del mal por la eternidad? No, eso será historia pasada, pero una historia pasada que siempre tendremos presente para no volver a caer en lo mismo. ¿Y sabéis qué significa eso? Que el mal, la enfermedad, la muerte, las desgracias, todo eso habrá pasado a la historia, jamás se volverá a producir. ¿No queréis estar en un ambiente de amor de verdad, como esos ángeles leales al Señor que no cayeron, y todos unidos, adorando al Señor por su bondad y por todo lo que ha hecho especialmente por nosotros, que somos los humanos, que Cristo, el Creador mismo, viene a morir para salvarnos? Entendemos ese amor cuando lo fácil era decir, bueno, pues todos aniquilados y empezamos de nuevo. ¿Podía haber hecho Dios eso? Claro que sí, pero ya veis cómo así no se muestra la justicia de Dios, porque Dios es misericordioso y porque Dios debe mostrar lo que es el mal y que nosotros decidamos si queremos la vida o la muerte, no hay más. Y si después de esa muestra de amor de Dios por nosotros, aún queremos seguir haciendo la nuestra, que es la de Satanás, estamos jugando con nuestra eternidad y Dios hará justicia. A partir de aquí, no vale la pena estar en ese mundo que nos espera por la eternidad, disfrutando de lo mejor que jamás podemos imaginarnos. ¿Vale más terminar mal nuestros días aquí? ¿Vale más no tener esperanza de que todo esto se va a arreglar por siempre y que vamos a disfrutar de ello, estando al lado de nuestro Señor? Porque recordad, el trono de Dios ya no estará en el cielo, el trono de Dios estará en la tierra por la eternidad, junto a nosotros. ¡Qué privilegio va a dar a la raza humana
de la tierra, un privilegio que otros mundos no tendrán. Imaginaos si nos quiere el Señor y aún no vamos a hacerle caso. Cada uno decide por sí mismo, desde luego, pero cuando se empiezan a buscar peros, pros y contras continuamente, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Y de qué va a servir? Dios ofrece la salvación tan clara y tanta gente prefiere la perdición. La libertad absoluta, en verdad el libertinaje, pasarse de rosca. Pero como prefieren eso a tener el carácter de Cristo, es lo que conviene para muchos y así se acaba. Y lo peor es que el mal no queda solo para ellos, encima fastidian al pueblo de Dios. Y el Señor eso también pondrá su punto y final. Que Dios nos ayude a estar en el bando correcto, desde luego. Nosotros vamos a continuar aún. Este tema no acaba aquí. Vamos a ver más escritos de Ellen White que tienen que ver con esto. Y una vez más va a servir para ir destapando los misterios de Babilonia. Porque cuando conocemos el origen de todo, veréis cómo todo lo demás nos va cuadrando y nos ayudará a diferenciar la verdad de Dios del engaño satánico que está en tantísimas partes y que afectó en tiempos pasados, pero que aún afecta ahora y afectará hasta el final a la humanidad. Y debemos conocer eso para que muchos, dándoles la verdad de todo ello, despierten y salgan de Babilonia. Y recordemos, esto está a punto de terminar. El Señor vuelve. Maranata 2031, sí, guste o no guste, el Señor vuelve y pondrá punto y final a todo esto. Que Dios os bendiga.